Corita Villamonte. JJ. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien. Pues tenía un montón de ganas de conocerte porque yo he oído mucho de ti. Corita Villamonte, Zaragoza, Corita. Pero no sé quién eres. Y quiero decir, sé quién eres porque te estoy viendo y te toco y eso, pero sé que tú la has liado esta vida en los escenarios haciendo cuplé. Sí. ¿Qué es el cuplé? Porque yo aquí me pierdo. Ay, mira, ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes para lo que digo. Eso es el cuplé. ¡Toma! ¡Po! Eso es el cuplé. ¿Esto de hace cuántos años es? En 1700 y pico. 1700. Sí. Mira, ¿cómo se aprende esto? ¿Vienes de familia? Sí, Creo bueno, que tu madre yo vengo de tatarabuelos. Tatarabuelos. Bisabuelos, abuelos, padres y yo. ¿Artistas? Artista, todo artista. Pues quiero que me cuentes más cosas de tu vida, de cosas interesantes artísticamente, y creo que me vas a llevar a un rincón porque me he sido malo. ¿O cómo vas? Chiquillo, vente conmigo que te vas a enterar de lo que vas a ver. No te creas, vas a ver algo muy bonito, ¿eh? ¿Sí? Te voy a enseñar el único camerino comedor de España. Toma ya. Mira. Oye, cuánta pluma, qué de colores. Hoy sí, sobre todo las plumas. Plumas muchas y que de fotos de gente, ¿no? Pues sí, hay de todo. A ver, has estado en Nueva York, Sí. en París, Sí. en Rusia, Sí. en Caspe. O en Caspe. Sí, lo de Caspe. Bueno, Caspe viene a que por ellos la Caspe. Orquesta Maravilla me escuchó allí. Fue cuando se me llevaron a Rusia. Cuéntame alguna anécdota De anécdotas, sí, tengo una en Rusia que casi me llevan a Siberia. a Siberia. Sí, porque es que yo tengo la costumbre de cuando canto la violetera, darle la violeta a un señor y entonces al darle la violeta yo se la quito. Y entonces ese señor era un alto mandatario del Kremlin. Toma ya. Y claro, se me quedó el hombre mirando y se levantó y se marchó. Y al otro día me llamaron que tenía que asistir en el Kremlin, sí que quería hablar conmigo. Total, no me dijo nada. Yo tenía más miedo por mis compañeros de la Orquesta Maravilla que por mí, porque podíamos haber terminado la tournée por esa tontería. Mira. Pero se ve que la cosa se arregló y cuando llegué al teatro yo tenía 2 centros de flores grandísimos, regalo de este señor, y aún guardo la tarjeta. Pero bueno, pero, o sea, Ay, sí, pero fue muy gordo. flipado. Estoy flipado contigo, de verdad. No, ¿por qué? Porque no me esperaba que fueras así. No. No. Pues mira, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, llévelo usted, señorito, para lucirlo en el ojal. Ya qué bonito ha quedado, qué bonito. Para que veas que en el culpé hay cosas en serio y en broma. Ah, mira, conocías a Lina Morgan, conocías a un montón de gente. O sea, es que Una vida muy larga. tienes ahí los collares y todo colgados, o sea... Esto es un regalo de un amigo. En mi vida puedo decir que empezamos 4 personajes cuando éramos pequeñitos, Sí. que era Víctor Villate, Anda. Esteso, La Maña y yo. Éramos todos pequeñitos, con 5 añitos. Empezamos en el teatro principal y luego pues en el homenaje, ¿ves? Aquí hay una fotito. Y en el homenaje se le hizo a que ella ya se marchaba, quiso estar con Esteso y conmigo juntos en el escenario Lita Clavel. O sea, jugabais de pequeño y en vez de... De mayores nos encontramos, mira, ¿Volvisteis a jugar? Es que volvimos a jugar, claro. Pero oye, es bonito jugar a ser artista. ¿Sí? Muy bonito. Pues encantado, de verdad. ¿Te puedo dar 2 besos? Hoy y 3. El tercero no nos lo damos ahora ante las cámaras, eso para luego. Solamente te puedo decir, agradecida y emocionada, solamente puedo decir, gracias por venir. Toma.